Detente, viajero en el tiempo. Deja a un lado tus artilugios y presta oído a la leyenda de un rey, un guerrero, un espíritu indomable que desafió al imperio, más vasto que el mundo jamás había conocido. No te hablaré de un simple hombre, sino de un león en forma humana, cuyo rugido hizo temblar a miles y cuyo sacrificio encendió la llama de la libertad en el corazón de Grecia. Esta no es una historia contada en susurros polvorientos, sino un grito de guerra resonando a través de los siglos. Prepárate, porque te narraré la égida de Leónidas, un relato de valor inquebrantable, sangre y gloria, donde 300 espartanos se erigieron como un muro de carne y acero contra la marea persa, y cuyo eco aún estremece los desfiladeros de las Termópilas. ¿Estás listo para presenciar el nacimiento de una leyenda? Entonces, adéntrate en las sombras del pasado y sé testigo del coraje que definió una era. Y el rugido del león cachorro, en las escarpadas tierras de Laconia, cuna de hombres feroces y mujeres de temple acerado, nació Leónidas. No fue un alumbramiento o bichni, sino un presagio envuelto en el aura de la profecía. Los éforos, ancianos sabios y custodios de las tradiciones espartanas, ya vislumbraban en el recién nacido la marca de un destino extraordinario, aunque teñido de una melancolía premonitoria. Su infancia no fue la de un príncipe mimado, sino la de un cachorro de león adiestrado para la caza y la guerra. Desde sus primeros pasos, el agoge, el riguroso sistema educativo espartano, moldeó su cuerpo y su espíritu. El dolor se convirtió en su compañero, la disciplina en su armadura y la lealtad a Esparta en el fuego que ardía en su corazón. Aprendió el arte del combate sin armas, hasta convertir sus manos en martillos y sus pies en raíces aferradas a la tierra. Dominó el manejo de la lanza y el escudo, la aspis, que no era solo una defensa, sino una extensión de su alma guerrera, un símbolo de la unidad y la fortaleza de la falange. Su voz, desde joven, poseía una resonancia profunda, capaz de imponer silencio en el fragor de la batalla. Su mirada, penetrante y directa, parecía leer el alma de sus interlocutores, infundiendo respeto y a veces temor. Mientras otros jóvenes nobles se dedicaban a los placeres y las intrigas palaciegas, Leónidas se forjaba en los gimnasios y los campos de entrenamiento, superando pruebas de resistencia que quebrarían el espíritu del hombre más robusto. Aprendió a vivir con poco, a soportar el frío glacial de las montañas y el calor sofocante de las llanuras, a cazar su propia comida y a dormir sobre la dura tierra. Cada fibra de su ser era templada para un único propósito: servir a Esparta con cada aliento. No era un hombre de palabras vacías. Sus discursos eran concisos, directos como el golpe de una lanza, pero cargados de una autoridad natural que emanaba de su convicción y su temple. Su humor, a menudo sardónico y punzante, revelaba una inteligencia aguda y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Su linaje se remontaba a Heracles, el semidios de la fuerza y el coraje, una herencia que pesaba sobre sus hombros como una armadura invisible. Sabía que se esperaba mucho de él, que su destino estaba entrelazado con la gloria y la supervivencia de su ciudad-estado. Esta conciencia no lo abrumaba, sino que alimentaba su determinación. En los silenciosos templos y bajo la atenta mirada de los éforos, Leónidas meditaba sobre las leyes de Licurgo, el legendario legislador que había cimentado la sociedad espartana sobre los pilares de la disciplina militar y la austeridad. Comprendía que la fuerza de Esparta no residía en la cantidad de sus guerreros, sino en la calidad de su espíritu, en su inquebrantable cohesión y en su disposición a sacrificarlo todo por el bien común. Su ascenso al trono no fue un camino de rosas. Intriga y rivalidad jalonaron su paso, pero su elhak y su innegable liderazgo lo llevaron a ocupar el lugar que el destino parecía haberle reservado. Como rey no se consideraba un gobernante distante, sino el primer soldado de Esparta, compartiendo las penurias y los peligros de sus hombres, liderándolos con el ejemplo en cada entrenamiento y cada pequeña escaramuza fronteriza. La sombra de Oriente se extiende. Mientras Leónidas consolidaba su poder y velaba por la seguridad de Laconia, una tormenta se cernía sobre Grecia desde el lejano oriente. El vasto imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes, hijo del gran Darío, movilizaba una horda innumerable, un ejército tan extenso que se decía que bebía ríos enteros hasta secarlos y oscurecía el sol con sus incontables flechas. La ambición de Jerjes no conocía límites. Tras la humillante derrota de su padre en Maratón, juró vengar la afrenta y someter a toda Grecia bajo el yugo persa. Durante años reunió recursos, construyó puentes sobre el Helesponto y congregó guerreros de todas las naciones sometidas a su cetro: medos, persas, elamitas, asirios, egipcios, indios, todos ellos impulsados por la promesa de botín y el temor a la ira del gran rey.
Las noticias de la inminente invasión llegaron a Grecia como un viento helado, sembrando el pánico y la discordia entre las ciudades-estado. Atenas, con su poderosa flota, se preparaba para resistir por mar. Otras polis, indecisas y temerosas del poder persa, vacilaban entre la sumisión y la resistencia. Esparta, fiel a su tradición guerrera, no dudó en su respuesta. Los éforos, tras consultar el oráculo de Delfos, recibieron una profecía sombría. O Esparta debe ser destruida por los bárbaros, o un rey debe morir para salvarla. Leónidas, al escuchar estas palabras, no vaciló. Comprendió su destino. La corona que portaba era una carga que debía estar dispuesto a entregar si era necesario para la supervivencia de su patria. Sin embargo, las leyes espartanas impedían movilizar a todo el ejército durante la celebración de los Carneos, un festival religioso en honor a Apolo. Solo una pequeña guardia real podía ser enviada a la guerra. Leónidas, con una determinación inquebrantable, eligió a 300 de sus mejores guerreros, hombres casados con hijos varones que aseguraran la continuidad de su linaje, para acompañarlo en una misión que sabían, casi con certeza, era un viaje sin retorno. Estos 300 no eran soldados obichnie. Eran la flor innata del ejército espartano, hombres curtidos en 1000 batallas, cuya lealtad y valentía eran incuestionables. Cada uno de ellos era un león en miniatura, imbuido del espíritu indomable de su rey. Sus nombres, aunque olvidados por la mayoría, resonaban con honor en los anales de Esparta. Junto a los espartanos se unieron contingentes de otras ciudades-estado del Peloponeso, aunque en menor número y con una moral incierta. Tegeos, Mantinea, Corinto y otras polis enviaron sus hoplitas, conscientes de la amenaza que se cernía sobre toda Grecia. El lugar elegido para detener el avance persa fue el desfiladero de las Termópilas, un estrecho paso costero donde las montañas se acercaban al mar, dejando solo un camino angosto. Era un cuello de botella natural, ideal para que una fuerza pequeña pudiera enfrentarse a un ejército mucho mayor. Leónidas, con su visión estratégica, comprendió el potencial defensivo de las Termópilas, posicionó a sus hombres en el punto más estrecho del desfiladero, bloqueando el avance de la marea persa. Sabía que no podrían derrotar al enemigo en una batalla campal, pero confiaba en que podrían infligirle pérdidas tan elevadas que desmoralizarían a Jerjes y darían tiempo al resto de Grecia para organizar su defensa. Cuando el ejército persa llegó a las Termópilas, la visión debió ser sobrecogedora. Una multitud incontable de guerreros, con sus vestimentas coloridas y sus armas exóticas, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Jerjes, confiado en la superioridad numérica de sus tropas, envió emisarios para exigir la rendición de los griegos. La respuesta de Leónidas fue lacónica y desafiante. «Molon lave, ven a buscarlas», señalando con su lanza la tierra que estaban dispuestos a defender con sus vidas. Jerjes, desde su trono dorado, observó con desdén a la pequeña fuerza griega que se atrevía a desafiar su poder. Ordenó a sus medos y cisios, sus mejores guerreros, que capturaran a los rebeldes y los llevaran ante él. La batalla comenzó al amanecer. Los medos, lanzándose contra el muro de escudos griegos, fueron recibidos por una lluvia de lanzas y el choque implacable del bronce contra el bronce. La falange hoplita, con sus escudos entrelazados y sus largas lanzas apuntando hacia adelante, era una formación casi impenetrable. Los espartanos, en el centro de la línea, luchaban con una ferocidad indómita, derribando a sus enemigos con golpes precisos y mortales. Las olas de guerreros persas se estrellaban contra el muro griego una y otra vez, solo para ser rechazadas con terribles bajas. Su número, que parecía su mayor ventaja, se convertía en una desventaja en el estrecho desfiladero, donde solo unos pocos podían enfrentarse a la vez a los disciplinados hoplitas. Durante 2 días y 2 noches, la batalla continuó sin cesar. Los griegos, aunque superados en número de manera abrumadora, mantenían sus posiciones con una tenacidad asombrosa. Leónidas luchaba en primera línea, arengando a sus hombres con su voz poderosa y demostrando con su ejemplo el valor que exigía de ellos. Su lanza buscaba los puntos débiles en las armaduras enemigas y su espada cegaba vidas con cada golpe. Los inmortales, la guardia personal de Jerjes, un cuerpo de 10.000 guerreros selectos, fueron enviados al frente con la orden de romper la línea griega. Pero incluso ellos, acostumbrados a la victoria, se encontraron con una resistencia feroz e inesperada. Los espartanos, con su entrenamiento superior y su determinación inquebrantable, los hicieron retroceder con graves pérdidas. La leyenda de los 300 espartanos comenzó a forjarse en esos días de sangre y gloria. Se contaban historias de su valentía sobrehumana, de cómo luchaban hasta el último aliento, de cómo se burlaban de la muerte y del ejército persa.
Se decía que sus gritos de guerra resonaban como el rugido de leones en la garganta de las montañas. Leónidas, consciente de que la victoria era imposible, se había propuesto infligir el mayor daño posible al enemigo y ganar tiempo para que el resto de Grecia se preparara para la defensa. Su sacrificio no era en vano. Cada persa que caía ante su lanza era un enemigo menos que enfrentaría el resto de Grecia. La resistencia griega parecía inquebrantable, pero el destino, a menudo cruel e impredecible, tenía reservado un golpe traicionero. Un pastor local llamado Efialtes, cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la infamia, ofreció a los persas un camino secreto que rodeaba el desfiladero, permitiéndoles flanquear la posición griega. Cuando Leónidas se enteró de la traición, comprendió que su misión había llegado a su fin. Sabía que la mayoría de sus aliados no podrían resistir un ataque por la retaguardia. Con un acto de nobleza y pragmatismo, permitió que la mayoría de las tropas griegas se retiraran para luchar en otro lugar. Junto a él permanecieron sus 300 espartanos, los tebanos, obligados a quedarse, según algunas versiones, y los tespios, quienes voluntariamente eligieron compartir el destino de los lacedemonios. Sabían que iban a morir, pero estaban decididos a vender sus vidas al precio más caro posible. Al amanecer del tercer día, los persas atacaron desde ambos frentes. Los griegos, sabiendo que no había esperanza de supervivencia, lucharon con una furia desesperada, decididos a llevarse consigo al mayor número posible de enemigos. Leónidas, al frente de sus hombres, se lanzó al corazón de la batalla. Su lanza derribaba guerreros persas como si fueran espigas de trigo. Su espada sembraba la muerte a su alrededor. La leyenda cuenta que cayó un sinnúmero de enemigos bajo sus golpes antes de que él mismo encontrara su final. La lucha fue encarnizada, un torbellino de sangre, sudor y acero. Los espartanos lucharon hasta el último hombre, defendiendo cada palmo de terreno con sus cuerpos. Cuando sus lanzas se rompieron, continuaron luchando con sus espadas, y cuando sus espadas se hicieron añicos, lucharon con sus manos y sus dientes. El cuerpo de Leónidas cayó rodeado de sus guerreros, un testimonio de su valor y su liderazgo. Los persas, aunque victoriosos, habían sufrido pérdidas terribles. La sangre de miles de sus soldados tiñó las rocas de las Termópilas. Ve el legado del león. La batalla de las Termópilas fue una derrota táctica para los griegos, pero una victoria moral trascendental. El sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos se convirtió en un símbolo de resistencia, valentía y amor por la libertad. Su acto heroico demostró al mundo que incluso un pequeño grupo de hombres decididos podía desafiar al imperio más poderoso. El retraso impuesto por Leónidas permitió a Temístocles, el astuto estratega ateniense, preparar la flota griega para el enfrentamiento decisivo en la batalla de Salamina. Allí, la armada persa fue derrotada, marcando un punto de inflexión en la guerra y asegurando la supervivencia de la cultura griega. El cuerpo de Leónidas fue recuperado por los griegos y enterrado con honores en el lugar donde cayó. Un monumento fue erigido en las Termópilas con un epitafio inmortal, escrito por el poeta Simónides de Ceos. Ve y di a los lacedemonios, oh extranjero, que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Estas pocas palabras encapsulan el espíritu espartano, la disciplina, la lealtad y el sacrificio por la patria. La historia de Leónidas ha resonado a través de los siglos, inspirando a guerreros, poetas y líderes de todo el mundo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de coraje indomable y resistencia frente a la adversidad. Su sacrificio en las Termópilas no fue en vano. Encendió la llama de la esperanza en el corazón de Grecia y demostró que la libertad tiene un precio que vale la pena pagar, incluso con la propia vida. En las sombras del desfiladero de las Termópilas, aún se escucha el eco del rugido del león espartano, un recordatorio eterno de que el espíritu humano, cuando está imbuido de valor y determinación, puede enfrentarse a cualquier desafío, por abrumador que parezca. La égida de Leónidas no es solo una historia del pasado, sino una lección perenne para el presente y el futuro. La verdadera grandeza no reside en la cantidad, sino en la calidad del espíritu, y en ese estrecho paso, 300 leones demostraron al mundo entero lo que significa luchar por la libertad hasta el último aliento. Su sacrificio vive imborrable en la memoria de la humanidad.